educativa y de mucho agradecimiento sobre todo, porque hay jóvenes estudiantes de unidades educativas del país que han dejado a un lado su día de descanso por estar hoy día para poder incrementar sus conocimientos y conocer un poco más sobre la gestión ambiental y del recurso hídrico que lleva el país y que lo trabajamos a través de esta cartera de Estado y sus políticas. Realmente, para nosotros nos llena de orgullo que puedan estar aquí estos jóvenes que el día de mañana la conservación de nuestro patrimonio hídrico, a mitigar aquellos efectos del cambio climático, van a poder fortalecer los procesos de calidad ambiental que se requieren. Entonces, es muy importante llevar este espacio y realmente para nosotros es muy grato poder acompañarles aquí a ustedes como Sociedad Ecuatoriana Estadística en compañía de Datalab, que es una fundación realmente que también está comprometida con la gestión de la información. Ahora, como lo mencionaste, sí, realmente me presentaste y soy director de información, pero más allá de ese nombre que llevo actualmente, es respaldar la gestión de la información. Sin información no podemos tomar decisiones apropiadas, no podemos conocer la realidad que nos están sucediendo en el recurso natural. Es por eso que esta cartera de Estado y el país ha visto con buenos ojos, con buen interés, de formar personas, ciudadanos que conozcan sobre esta temática. Entonces, el día de hoy vamos a poder conocer a través de nuestros colegas expertos y especialistas en la gestión cómo manejar la información previo a ciertos conceptos, a ciertas definiciones que son útiles y que son necesarias para realmente comprometerse con nuestro recurso natural, con nuestra naturaleza, nuestra Pachamama. Entonces, no quisiera alargar más porque entiendo que es una mañana de conocimientos y doy por inaugurado y les felicito que puedan estar compartiendo el día de hoy este evento y no, sino agradecer a todo el equipo que está atrás de cámara también, de los medios virtuales para poder llevar a cabo este proceso. Éxito total. Les invito a que sigan trabajando con esta gestión de la información. Chicos, chicas, el mundo es de ustedes, pero tienen que cuidarlo y tienen que protegerlo. Pero sin información realmente no lo vamos a poder. Y es hacia allá que apunta este ejercicio, que esperemos que sean ustedes los ganadores y que puedan estar participando internacionalmente. Mi estimada Gabriela, te cedo nuevamente la palabra para que puedas continuar con la jornada de hoy. Listo, muchas gracias, Jorge, por tus palabras. Efectivamente es muy importante esta jornada, no solo para aprender de estadística, sino también pues del patrimonio natural y de todo este esfuerzo también que se hace por la conservación, ¿no? Y bueno, ahora solamente quiero tomarme 5 minutos para comentarles el contexto de el concurso. Y bueno, como introducción, tal vez no todos conozcan qué es la Sociedad Ecuatoriana de Estadística, pues nosotros somos una organización civil sin fines de lucro que estamos en permanente trabajo para promover la cultura estadística y también la toma de decisiones basadas en datos. Uno de nuestros objetivos también es aportar a la sociedad también con la investigación. Entonces, una de las actividades que hacemos es justamente llegar a los jóvenes a través de este tipo de concursos. También hacemos charlas gratuitas, seminarios. También estamos preocupados por esta actualización permanente de los conocimientos estadísticos. Entonces, damos charlas de capacitación. Y bueno, ¿de dónde sale el concurso de pósters? Pues yendo de lo grande, hay el Instituto Internacional de Estadística, que es como el instituto mundial que cobija a las personas que hacen estadística, que son estadísticos. Luego viene la Asociación Internacional para la Educación y Estadística, y ellos tienen este proyecto, que es el Proyecto Internacional para la Alfabetización Estadística. Justamente una de sus actividades más importantes
es llevar a cabo a nivel mundial el concurso de pósters. Y bueno, ¿qué buscan ellos? No es como ir desde tempranas edades que las personas, los estudiantes aprendan a la parte de cómo ser investigadores. Entonces, la idea del póster es pues que busquen un tema de investigación y esto lo plasmen en el póster con aportes originales, creativos de parte de los estudiantes. El premio a nivel internacional es de 400 euros para el primer lugar, 350 euros para el segundo y 200 euros para el tercero. Y bueno, ya quienes están inscritos justamente saben cómo se conforman los grupos, que es de 2 a 5 estudiantes y que tenemos 2 categorías, de octavo a décimo es la una y de bachillerato la otra. Este año la temática justamente es patrimonio natural y conservación y un poco la ruta es pues el desarrollo de hacer el póster en el colegio, luego se envía, hay un ganador a nivel nacional y luego esto se envía al concurso internacional y luego pues a nivel mundial hay el póster ganador y este póster se presenta en el Congreso Mundial de Estadística que va a ser en junio o en julio del próximo año en Canadá. ¿Y qué es lo que se busca con este concurso? Es que los estudiantes aprendan a hacer investigación en su vida cotidiana, viendo los datos. No sabemos que la estadística está alrededor nuestro todo el tiempo. Desde que nos levantamos ya vemos la información del clima o cómo está el tránsito. Cuando vamos al supermercado hay productos, hay valores, cuánto cuestan. O sea, todo eso es estadística. También el desarrollar habilidades de manejar la estadística, también de manera visual, verbal, el aprender a interpretar los resultados y también algo muy importante, pues desde el trabajo en equipo. Un poco para que tengan en cuenta las fechas, hoy que estamos partiendo con la capacitación y la entrega de los afiches es del 16 al 28 de enero. Entonces prácticamente tendrían 2 meses y medio para poder desarrollar los pósters y el 16 de febrero se anuncian los ganadores. La fecha límite para enviar al ISLP es del 28 de febrero, pero claro, queremos hacerlo con tiempo para que no vaya a haber pues ninguna dificultad. Tener en cuenta que vamos a estar también en un acompañamiento permanente en diciembre. Nosotros les vamos a estar escribiendo por mail. En diciembre vamos a tener otra capacitación un poco corta, solo para ver cómo les está yendo con el póster y a ver si es que tienen dudas. Ya ahora los premios a nivel nacional. El primer premio es de $250 para el primer grupo y 100 para el profesor y 150 para el segundo grupo o el segundo lugar y 100 para el profesor. Y bueno, más que la meta y tener solo el valor económico, nuestra meta es querer llegar a Canadá, a Ottawa, a este congreso que va a ser allá y soñar, porque si nosotros vemos los pósters ganadores, generalmente son de los países del primer mundo, Irlanda, Rusia, Bélgica, por ahí ya el año anterior vi que había ganado Argentina, entonces creo que sí es posible para nosotros poder ganar. Y la agenda de hoy, vamos a tener la intervención de Sergio Castillo, que nos va a hablar de cómo desarrollar un póster de investigación. Luego vamos a tener la participación de Alejandro Galvis, que nos va a dar la parte de estadística descriptiva, conceptos fundamentales que tienen que tener en cuenta también para hacer un buen póster. Luego DataLab con Lisette Zambrano, ella va a hablar junto con Martín sobre la visualización y herramientas. Y finalmente el Ministerio de Ambiente, que nos va a hablar sobre el manejo de la información de patrimonio natural y conservación. Bienvenidos a todos ustedes pues, que están interesados. Felicitamos y agradecemos por su motivación para participar en esta iniciativa del ISLP, el Proyecto Internacional de Alfabetización Estadística. A nivel nacional, pues lo coordina la Sociedad Ecuatoriana de Estadística. Así que
Bueno, me presento, mi nombre es Sergio Castillo, soy instructor ya de hace algunos años de la Sociedad Ecuatoriana de Estadística, pero adicionalmente, pues yo soy coordinador de investigación del Departamento de Ciencias Exactas en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Y en esta oportunidad, pues, hemos unido esfuerzos precisamente para apoyar esta convocatoria, a este concurso de pósters de investigación de estadística. El día de hoy, pues en estos minutos que tengo para compartir con ustedes, vamos a hablar acerca de la estructura de un póster de investigación. Vamos a irnos centrando un poco para que ustedes puedan luego, supongo que este material, tanto como la grabación, pues va a estar disponible a ustedes, para que la puedan revisar con calma ya con sus grupos de trabajo. Pero la idea es que a través de todo el día de hoy van a recibir precisamente varios insumos, varias directrices, con los cuales ustedes pues van de alguna manera a cumplir aquellos requerimientos que se establecen en este concurso, de tal manera que todos sus pósters pues, cumplan estos criterios y sean factibles de ser ganadores, ¿sí? Así que, de manera general, yo he dividido esta presentación en 3 momentos. Primero voy a hablar acerca del contenido del póster, qué es lo que debe contener desde el punto de vista de estructura, un póster de investigación. Luego hablaremos sobre los criterios que utiliza el ISLP, es, digamos, quien organiza a nivel mundial este concurso, cuáles son los criterios que ellos consideran para valorar el póster de investigación para que sea acreedora al premio, y luego los formatos ya de manera física que debe incluirse en el póster, qué estructura debe tener el póster para que pueda pues precisamente ser aceptado a nivel nacional e internacional. Vamos a hablar entonces del contenido del póster. Un póster, digamos, el objetivo de un póster es presentar los resultados de una investigación. A nivel general, pues se utiliza mucho en congresos, se utiliza mucho en seminarios de corte académico, ¿sí? Donde por lo general los investigadores presentan los resultados más relevantes de una investigación, ¿sí? Básicamente hay dos vías generales para hacer divulgación de información de investigación. La una son los pósters y la otra son los artículos científicos, pero los artículos pues obviamente se publican en revistas y tienes mucho más espacio, digamos, para dar detalles. El póster, en cambio, presenta los resultados relevantes, los resultados muy específicos de un proceso de investigación. Por tanto, la estructura de un póster a manera general es muy similar, es muy parecida a la estructura que tiene un artículo científico. Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, pues la presentación de los resultados tiene que ser muy concreta. Tanto un póster como un artículo científico, pues tiene que establecer claramente cuál es la pregunta de investigación o cuál es el objetivo que plantea, en este caso, el autor o los autores, al momento de realizar su proceso de investigación. El primer paso es definir una pregunta de investigación. ¿Qué queremos analizar? ¿Qué queremos estudiar? ¿Qué resultados esperamos obtener? Ese es el primer paso, el objetivo, la pregunta de investigación. Luego viene la parte de métodos y materiales. ¿Qué significa esto? Una vez que hemos planteado nuestro objetivo de investigación, en una segunda etapa lo que hacemos es presentar qué métodos hemos utilizado para levantar información y qué materiales. Desde la perspectiva estadística, obviamente, ustedes tienen una gran ventaja y es que hemos tenido la apertura del Ministerio de Ambiente y la temática, tanto la pregunta de investigación, pues está relacionado precisamente a la temática del medio ambiente y por otro lado, al hecho de la megadiversidad del país. Así que dentro de ese marco general, pues ustedes pueden plantearse diferentes preguntas de investigación en función de ¿qué? De los datos, que eso tendría precisamente en la parte de métodos y materiales. ¿Qué datos van a utilizar? ¿Cuáles son sus fuentes de datos? Y como ustedes van a ver al final, creo que es en la última parte de esta sesión, donde ustedes van a tener claridad de qué datos existen en las plataformas del Ministerio de Ambiente, qué datos existen, qué variables manejan, etcétera. Por tanto, ustedes, digamos, al tener esa temática general definida, plantear una pregunta de investigación y saber qué materiales y qué métodos, es decir, qué datos, qué procedimientos van a utilizar, pues es mucho más sencillo, está, digamos, ya mucho más encaminado. Porque por lo general, pues usted puede, dentro de métodos y materiales, puede decir, bueno, utilice una encuesta, o utilice un levantamiento de datos, o una base de datos secundaria, etcétera.
aquí usted va a tener ya algo mucho más específico desde esa perspectiva. ¿Okay? Entonces, tomando en cuenta eso, usted tiene que plantear en el póster la pregunta y luego los métodos y materiales. En este caso, pues, los datos usted va a tomar como referencia para hacer sus análisis. Una vez que que ha identificado, pues, qué pregunta y qué datos voy a analizar, la tercera parte son los hallazgos de relevantes. Es decir, una vez que ya empezamos a analizar los datos, el objetivo del análisis es dar respuesta a esa pregunta de investigación. Una vez que se planteó el objetivo de investigación y tomó los datos, analizó estadísticamente los datos, entonces usted lo que tiene que ir viendo precisamente es cómo esos datos ayudan, o el análisis de datos ayudan a responder a esa pregunta de investigación. Una última parte, bueno, una penúltima parte serían las conclusiones, ¿sí? En donde usted concluye de manera general qué encontró, en qué medida se respondió esa pregunta de investigación, y por último las fuentes bibliográficas. ¿Qué fuentes bibliográficas utilizaron? Esa es la estructura desde la perspectiva, digamos, de estadística, ¿no? Tiene que haber una sección de objetivos, una sección de métodos y materiales, otra de hallazgos relevantes, otra de conclusiones, y por último, una muy pequeñita, ¿sí? Porque también, obviamente, vamos a ver que el espacio en un póster es bastante limitado, pero al menos las fuentes bibliográficas más importantes, ¿sí? Aquellos libros, artículos, bases de datos que ustedes utilizaron, las primordiales que utilizaron para hacer su proceso de investigación. Desde la perspectiva estética, el póster debe ser visualmente atractivo. Debe tener un encabezado en la parte de arriba, ¿sí? Tiene que haber un encabezado, el título del póster que tiene que ser creativo, que debe poder leerse a cierta distancia. Eso implica que no es bueno tener un póster muy cargado de texto de información. Debe poder leerse, ya vamos a ver más adelante cuáles son los criterios que se utilizan para cumplir estos requisitos. Debe ser autocontenido. Esto es importante porque, como vamos a ver más adelante, es un criterio que utiliza el ISLP. Es esto de ser autocontenido. Significa que la información que está en el póster, toda la información que está en el póster, debe ser lo suficientemente completa para entender toda la información que está ahí. Es decir, que no necesito leer otro documento, otra información complementaria, sino que todo el póster en sí, toda la información tiene que presentarse en el póster. De tal manera que si yo leo el póster puedo entender todo y no necesito recurrir a otra fuente para analizar la información. Y obviamente, al tratarse de un proyecto de promoción de cultura estadística, el objetivo es que tenemos que utilizar gráficos, utilizar técnicas estadísticas para demostrar qué fenómenos hemos observado y las conclusiones que hemos obtenido. Entonces, tomando en cuenta esto, ahí vamos a ir viendo en detalle cada uno de estos elementos, ¿ok? Cuando hablamos de la pregunta de investigación, la pregunta tiene que estar claramente definida. Puede ser una pregunta como tal o pueden ser objetivos de investigación, ¿sí? Y yo quiero analizar, por ejemplo, si es un riesgo ambiental o, por ejemplo, la distribución de cierta especie silvestre en una región, qué sé yo, dependiendo de los datos que ustedes quieran trabajar, pues esa pregunta tiene que estar claramente definida y tiene que ser una pregunta que sea interesante al lector. Alguien dice, esta pregunta, este objetivo de investigación me parece interesante y no debe ser muy difícil de responder en función de los datos que ustedes puedan acceder. La sugerencia es que, por ejemplo, ustedes planteen una pregunta de investigación en función de los datos a los que van a acceder a través del Ministerio de Ambiente. Que no tengan que levantar más datos, porque eso les va a llevar mucho más tiempo, ¿no? La idea es que en función de los datos que se tienen, o utilizando posiblemente otros datos secundarios que puedan obtener ustedes a través de una búsqueda en Internet, o posiblemente en otras fuentes oficiales como el link, etcétera, donde usted puede acceder a esa información, pueda cruzar esa información y en función de eso pueda plantear una pregunta de investigación. La idea es que precisamente no trabajemos, o al menos para el concurso, pues no pierda mucho tiempo en el levantamiento de datos, sino más bien en la consolidación y el análisis de los mismos. La segunda sección que tiene que ver con métodos y materiales, la parte más importante, en la que más se va a fijar, en este caso el ISLP, tiene que ver con la recolección de datos. Precisamente, uno debe planificar los datos. Es decir, bueno, para esta pregunta necesito estas variables, necesito estas bases de datos, necesito
Tengo que ver, por ejemplo, de qué tamaño son las muestras, o si son datos poblacionales, etcétera. Tengo que verificar la calidad de los datos, es decir, que los datos con los que voy a trabajar son datos que vengan de fuentes confiables o de fuentes oficiales. Esto, de alguna manera, garantiza también que los datos sobre los que estoy trabajando, pues, de alguna manera, tienen un alto nivel de calidad. Y una cuestión que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, en muchos casos, cuando uno trabaja con datos, existen también fichas, pueden haber fichas explicativas en donde se explica cómo se levantaron los datos. A veces también existe un diccionario de variables, es decir, esta variable significa tal cosa, esta variable de la base de datos significa tal cosa. Es importante cuando uno baja una base de datos, pues no solamente bajarse los datos, sino también bajarse las fichas metodológicas, en el caso que existieran, en donde se explica precisamente y con detalle cómo se calcularon o cómo se levantaron estos datos. Y eso tiene que obviamente reflejarse en el póster, para indicar precisamente cuál es la calidad que tienen los datos con los cuales se hicieron los análisis. Y la representación de los datos, es decir, representación desde el punto de vista cómo representan estos datos a la población de estudio. Se trata de una muestra, se trata de un estudio observacional, se trata, por ejemplo, de los resultados de una encuesta o de un censo, etc. Hay que saber identificar claramente si estos datos corresponden a una población, a una muestra, en qué momento fueron levantados, o sea, me refiero en el aspecto temporal, si fue de hace un año, si fue de hace 5 años, si fue de hace 10 años, etcétera. Y lo que decía, pues, lo que establezcan las fichas metodológicas, cómo se levantaron los datos. Entonces, toman en cuenta que esos detalles que ustedes van a tener que analizar al momento de construir su póster, también de alguna manera tienen que ir reflejados, tienen que ir detallados en el póster. Estos detalles tienen que ir en el póster para que cuando una persona lee el póster diga, ah, bueno, perfecto, yo utilizo datos del Ministerio de Ambiente, pero de esta base de datos, estas variables que se levantaron, que se midieron de tal o cual manera, en tal espacio temporal, en tal zona geográfica, etc. Porque esa información usted la va a tener a través de las fichas metodológicas. Esto sería con respecto a la segunda sección, la de métodos y materiales. Respecto a la tercera sección, que tiene que ver con los análisis de datos, entonces, como les decía, como este es un proyecto de estadística, pues siempre vamos a tratar de utilizar gráficos y utilizar ciertas medidas descriptivas. Aquí no se va a trabajar, ¿sí? A medida, pues a menos que usted lo vea necesario, pero la idea es trabajar básicamente con herramientas descriptivas. Porque recuerden que esto es dedicado exclusivamente para colegios, a nivel de bachillerato o a nivel de educación media. Entonces, obviamente no se espera que se utilicen grandes técnicas estadísticas, sino más bien desde el punto de vista del uso de lo que se conoce como la estadística descriptiva. Es decir, hacer gráficos de barras, gráficos de pastel, histogramas, a lo mucho un diagrama de cajas, igual análisis de medidas descriptivas como promedios, medianas, desviación estándar, cuartiles, etc. Con esa información descriptiva, básicamente lo que se hace es precisamente verificar a través de ese análisis descriptivo en qué medida los datos responden a la pregunta de investigación. Ok, entonces no nos complicamos con estadísticas, digamos, muy, muy fuerte. Básicamente son 2 orientaciones que tiene el gráfico. El póster, por un lado, el uso de gráficos y el uso de tablas, resúmenes estadísticos, que es lo que tiene que ir en el póster. Obviamente, a lo largo de este taller, ustedes van a recibir también una pequeña inducción sobre cómo hacer gráficos o cómo representar gráficos de manera estadística y cómo utilizar ciertas medidas descriptivas. Por eso es importante, pues, que ustedes hayan dedicado estos minutos, ¿sí?, en de semana, en este sábado, precisamente para poder entender un poco y refrescar algunos temas respecto a lo que es gráficas y medidas descriptivas. Luego, la siguiente sección, tiene que ver con las conclusiones. Ahora, en las conclusiones, ¿qué le interesa? Primero, saber en qué medida se cumplieron los objetivos de investigación. Es decir, usted empezó planteando una pregunta de investigación. La conclusión debe decir, una vez que hemos tomado los datos, hemos analizado los datos, y una vez que tenemos los resultados de estos análisis, ¿en qué medida cumplimos o en qué medida respondemos la pregunta de investigación?
Y dentro de esas conclusiones no solamente indicamos si se cumplieron los objetivos, sino también podemos indicar si el proceso, la pregunta de investigación realmente es importante. ¿Para quién es importante? ¿Por qué es importante? Simplemente si hablamos desde la perspectiva del Ministerio de Ambiente y la megadiversidad, por ejemplo, podríamos decir que esto es importante, por ejemplo, para promover la cultura de la protección del medio ambiente, para la protección de especies en peligro de extinción, etcétera, dependiendo de su tema, ¿no? ¿Para quién es importante? Para la sociedad en general, para los gobiernos, para la toma de decisiones, etcétera. Entonces, esos elementos específicos tienen que ir también dentro de las conclusiones. Otro aspecto que es importante, como vamos a ver también en los criterios, es si existieron limitaciones en la recolección de datos. Es decir, usted planteó una pregunta de investigación en función de las bases de datos que existen en el ministerio u otros organismos. Usted analizó los datos, pero posiblemente con los datos que se obtuvieron, pues no se pudo dar una respuesta total a la pregunta de investigación. Entonces existieron limitaciones, posiblemente una limitación cuando se trabaja con información secundaria, es decir, con bases de datos oficiales, puede ser que la información no sea muy actualizada. Es decir, no tenemos datos del 2022 o 2021, puede ser que tengamos datos del 2015. Entonces, una limitación puede ser que las bases de datos no estén muy actuales. Otra limitación puede ser precisamente cómo se levantaron los datos. Cuando uno trabaja con bases de datos ya consolidadas, esas bases de datos responden a ciertos objetivos. Esos objetivos no necesariamente están totalmente alineados a mi objetivo, a mi pregunta de investigación. Entonces ahí hay que indicar precisamente si existieron estas limitaciones, ¿sí?, al momento de recolectar los datos. Y otros dos aspectos que son tomados en cuenta es cómo podríamos mejorar la investigación. Es decir, en qué medida podríamos nosotros sugerir que esta investigación que hemos hecho pues se mejore, ya sea, por ejemplo, levantando datos o actualizando bases de datos o posiblemente abarcando más, ampliando el espectro o el alcance de la investigación, etc. Y al final, en las conclusiones también, si existen nuevos posibles tópicos derivados de esta investigación o de este póster, o si existen más temas a futuros que sean derivados de su proceso de investigación. Entonces, todos estos elementos tienen que ir en las conclusiones y finalmente las referencias, ¿no? La bibliografía que hemos utilizado, los artículos, como el espacio del póster es limitado, ¿cómo podemos poner 30 referencias? Deberíamos poner 2, 3, máximo 4, las más importantes que hayan sido utilizadas para su proceso de investigación. Y obviamente utilizar un sistema de referencias, las normas APA, las IEEE, etcétera, que lo que estaba revisando pues básicamente son normas APA, las que se tienen que utilizar para este tipo de elementos. Entonces, tomando en cuenta pues precisamente esta situación, miren, hay que ir definiendo precisamente la estructura del post. Eso con respecto a la estructura. Ahora, ¿qué evalúa el ISLP a nivel general? ¿Cuáles son los criterios que toma el ISLP al momento de evaluar un póster? Al momento de decir este póster pues cumple los criterios como para ser ganador o no. Entonces aquí hay varios criterios que tienen que ver ya no solamente con la estructura, sino en general de la información que presenta el póster a nivel tanto técnico como a nivel estético. Por un lado, tiene que ver con la claridad del mensaje. Si el póster es autocontenido, lo que dije hace un momento, si dentro del póster está la información necesaria y suficiente para yo poder entender la información y no tengo que recurrir a información secundaria para poder entender lo que el póster me presenta. Si los objetivos y las preguntas de investigación o hipótesis de investigación, en el caso que se quiera plantear una hipótesis, pues son claras, entiendo lo que quiere hacer este grupo de investigación en este póster. Si los resultados y las conclusiones son claras, sí, aquí hay básicamente debe haber una relación entre la pregunta de investigación que declaramos al principio y las conclusiones. Yo planteo una pregunta de investigación, un objetivo. En las conclusiones que tiene que redactarse claramente la respuesta a esa pregunta de investigación, cumplieron los objetivos de esa investigación. Y si la estructura del póster es clara, es lógica, si yo voy leyendo el póster, yo voy leyendo la información, entiendo paso a paso lo que hicieron, y si tiene lógica los resultados y la información que se están presentando. Con respecto a los datos, el ISLP evalúa si es que los datos que están utilizando realmente son apropiados para responder a la pregunta de investigación. Estoy utilizando buenos datos y si con esos datos realmente puedo
cumplir mis objetivos de investigación. Si los métodos utilizados, es decir, si los datos que utilizamos, si los métodos de análisis, etcétera, están claramente definidos. Si alguien puede replicar la investigación, es decir, si a alguien se le ocurre coger sus propios datos, ir a la base de datos, puede acceder a esos datos y puede obtener los mismos resultados. Es importante, porque uno de los criterios que utiliza el ISLP. La tercera, literal, es si se ha analizado la calidad de los datos. Ahí nuevamente las guías metodológicas me van a dar precisamente una referencia en qué medida los datos cumplen o no estos criterios de calidad. Existen las fuentes de los datos referenciados en el póster. Entonces, en la bibliografía, si utilizamos, en este caso, la base de datos del Ministerio de Ambiente, tenemos que decir exactamente qué base de datos hemos utilizado, sí, porque realmente ustedes van a ver que hay mucha información disponible. Entonces, ustedes tienen que indicar claramente cuál fue la fuente de datos que utilizaron para que la gente que quiera replicar la información pueda acceder a esa base de datos y la pueda revisar. Si, de ser posible, si existe comparación entre grupos. Por ejemplo, usted quiere analizar la biodiversidad que existe entre costa y sierra. Eso les gusta mucho. O sea, me refiero al ISLP, ¿no? O sea, que no es solamente un análisis de lo que pasa en un momento, sino, por ejemplo, si quiero comparar una variable entre zonas, entre regiones o entre especies, etc. Entonces, si existe comparación entre grupos, este es un criterio, un plus muy importante al momento de establecer los posts. Y se identificaron o mitigaron posibles fuentes de variación. Este último punto posiblemente no aplique mucho porque esto se utiliza, si esto se utiliza cuando uno levanta datos, cuando hace encuestas, cuando hace diseños experimentales, etcétera, ocurre esto. En este caso, como ustedes van a trabajar con información secundaria, pues posiblemente las fuentes de variación vienen derivadas precisamente del levantamiento de datos. ¿Okay? Entonces, esto con respecto a la claridad del mensaje. Otro aspecto importante tiene que ver con los criterios respecto al análisis de conclusiones y a las tablas. En el caso del proceso de análisis, básicamente verifican, como les había dicho, si dentro del análisis, dentro de las conclusiones, se responde a la pregunta de investigación, si el análisis de datos es apropiado para el tipo de datos. Lo van a ver un poco más adelante, cuando vean precisamente técnicas gráficas y medidas descriptivas. Existen diferentes tipos de datos, empezando por los categóricos y los numéricos. Las técnicas para analizar datos numéricos no son las mismas que para datos categóricos. Así que el análisis estadístico tiene que ser apropiado según el tipo de dato. Si es que la variable es numérica, tales técnicas, y la variable es categórica, otras técnicas. De esa manera, pues se garantiza que realmente se está promoviendo la cultura estadística de forma adecuada. ¿Sí? La otra es que también es respondida a la pregunta de investigación. Es decir, hasta qué punto se logró cumplir el objetivo. Hay investigaciones en donde no necesariamente cumplieron los objetivos, pero se dieron avances. Entonces, recuerden que tiene que identificarse bien hasta dónde se respondió y si hubieron limitaciones en el trabajo. ¿Sí? Y las conclusiones que se obtienen realmente son conclusiones soportadas por los datos. ¿Sí? Hay que evitar mucho, por ejemplo, de sobregeneralizar. Es decir, si yo planteo una pregunta de investigación, yo respondo en función de los datos que tengo. Si los datos son solamente del año 2022 o son solamente de la región sierra, yo no puedo decir que eso pasa en todo el país y en todos los años. Claro, no hay que sobregeneralizar los resultados. Pues las conclusiones están limitadas por los datos que obtuve. Si los datos son solo del 2015, pues las conclusiones tienen que decir, esto es lo que pasa en el 2015. No puedo decir que eso pasa en el 2020 o que eso pasó en el 2008. Tampoco puedo decir, si esto pasa en la sierra, no puedo suponer, no puedo establecer conclusiones a nivel de todo el país. Esto puede decir, esto significa que no debemos sobregeneralizar los resultados. Las conclusiones deben estar soportadas por los datos y por la temporalidad y las condiciones geográficas con las cuales se levantaron los datos. ¿Sí? Y otro aspecto importante tiene que ver con los gráficos y tablas. Recuerden que esto es un póster estadístico y que la idea de utilizar las gráficas y las tablas tienen que ser adecuadas para resumir información, para comparar resultados. Y otro aspecto importante, no hay que utilizar, este es un criterio que va a ir en contra, es decir, si yo tengo 3 gráficos en donde los 3 gráficos representan la misma información,
no hay que poner los 3 gráficos. O sea, es decir, si yo tengo 3 gráficos o 3 tablas midiendo la misma variable y los resultados son similares, no hay que repetir la información. En el póster hay que poner un gráfico que aporte una información nueva. Si voy a poner otro gráfico u otra tabla, esa tabla tiene que añadir nueva información diferente a la anterior. ¿Sí? Entonces hay que buscar la forma de que el gráfico que estamos presentando sea lo más completo posible, ¿sí? Para no tener que repetir información en diferentes gráficas o en diferentes tablas. Y obviamente, si ponemos un gráfico y una tabla, tiene que haber un título o una nota explicativa sobre qué estamos presentando en ese gráfico. ¿Cuál es la información que se está aportando en esa tabla? Esos son criterios que se utilizan precisamente para valorar si la información que estamos utilizando es precisamente la adecuada. Y lo último tiene que ver con la creatividad. ¿Qué tan creativo, qué tan relevante es la información? Vamos a utilizar gráficos, pero podemos utilizar ciertos colores, ciertos tipos de texto o ciertas imágenes de fondo, etcétera, que hagan que el gráfico y el diseño del póster como tal sea llamativo, que sea atractivo a la vista. El diseño tiene que ser creativo, tiene que ser original. La pregunta de investigación también tiene que ser creativa, tiene que ser original, tiene que ser interesante para el lector. ¿Okay? Ahora, con respecto al formato del póster, cuando hablamos del formato del póster, el formato a nivel impreso, o sea, tengo entendido que cuando ya se habla del póster ganador, pues hay que enviarlo en formato impreso, en formato A1, ¿sí? Que son 594 por 841 milímetros. Y otro aspecto que es importante es que hay que dejar un margen de 3 centímetros a cada lado. ¿Por qué? Porque por lo general los pósters se van a colgar. Entonces los van a poner en un marco y el marco pues va a utilizar esos 3 centímetros, ¿no? El diseño del póster, en el diseño del póster, pues ustedes pueden hacerlo en Word, en PowerPoint o cualquier diseñador gráfico. Eso no interesa básicamente cuál va a ser el diseño. Lo que interesa es el producto final. Tener el póster pues totalmente diseñado. La orientación puede ser vertical o horizontal, como ustedes quieran. Y con respecto a la claridad, ¿sí? Lo que les dije hace un momento, no es necesario que el póster esté muy cargado, ¿sí? Porque usted carga información, va a tener que utilizar una letra, una fuente muy pequeñita. Si usted tiene un tamaño de letra muy pequeño, no se va a poder leer. La idea es que usted lo imprima, si es que tiene la posibilidad de, una vez que haya diseñado el póster, que lo pueda imprimir, como decía, en formato A1, y que usted lo pueda leer a 2 metros. Entonces usted coloca el póster a 2 metros, usted se ubica y tiene que poder leerlo, ¿sí? Sin esfuerzo. Esos elementos pues se toman en cuenta al momento del diseño, ¿ok? Al momento del diseño del póster, ¿ok? Entonces, me gustaría compartir algunos ejemplos de los pósters ganadores, posiblemente ustedes ya los tengan, solo para que ustedes vean. Por ejemplo, en el tema de bachillerato tenemos aquí, supongo que estoy compartiendo. Sí se ve. Ya. Por ejemplo, el póster del primer lugar de Irlanda, ¿sí? Donde, como ustedes ven, miren, están claramente definidos la introducción, en donde va precisamente aquí está el título, ¿sí? Que el análisis para predecir, para hacer una predicción de 5 días, para predecir temperaturas calientes y frías. Una introducción donde va precisamente la pregunta de investigación, una parte que dice coleccionando los datos, recolectando los datos, donde va la parte de métodos y materiales, las ciudades de análisis. Ustedes se dan cuenta que hay tablas, gráficos, cada gráfico va con sus leyendas, siempre que estamos en un gráfico, ya van a ver eso más adelante, ¿no? De qué tiene que ir en un gráfico, de ley tiene que ir la variable, el eje X, el eje Y, el título, siempre en todos los gráficos eso, aquí hay mapas, tablas, siempre hay unas notas explicativas al lado de cada tabla, al lado de cada gráfico, indicando qué es lo que se están presentando en este póster. Y algo interesante ¿por qué quedó en primer lugar? Porque miren, aquí tiene precisamente una parte, apartado, donde va el código que utilizaron, ¿no? Yo creo que esto fue uno de los plus que en muchos pósters no hay, pero les llama mucho la atención decir, miren, aquí estamos programando creo que esto es Python o Stata, no estoy seguro,
donde usted se realizó precisamente todos estos gráficos. Tenemos, por ejemplo, el póster de Polonia. Este sí, en cambio, está bastante cargado. ¿Sí? También es bastante cargado. Sin embargo, ganó el segundo lugar. Aquí nuevamente tenemos la introducción, el background, las hipótesis, los métodos y materiales, los resultados. Quizás ganó por la parte gráfica, ¿no? Ustedes ven, no hay nada del otro mundo. Son gráficos de barras, gráficos circulares, conclusiones y bibliografía. Eso a nivel de bachillerato. A nivel de educación básica, miren, esto es para los de octavo hasta décimo de básica, más o menos. Habla, por ejemplo, el uso de la estadística para identificar los cambios en el uso del lenguaje en estudiantes primarios de Irlanda. La parte de introducción, hay unos gráficos, los métodos experimentales, un gráfico de barras, aquí hay unos diagramas de sentimientos, texto, gráficos de barras, las conclusiones y algunos términos generales. En el caso, por ejemplo, el tercer lugar de Sudcorea, miren, este se ganó el tercer lugar. Aquí nuevamente el póster, lo pueden ver de manera general. Hay texto, bastante texto también. Hablan aquí ya sobre la motivación, qué les motiva a analizar estos datos, los gráficos que se utilizan, las conclusiones. Miren aquí los métodos que han utilizado, cómo levantaron la información. Aquí utilizaron 3 encuestas de lo que dicen y luego las conclusiones y una opinión personal. Así que como ven, toda esta información, hay algunas preguntas más. Por lo general, al ser un concurso nacional, pues inicialmente el póster puede estar escrito en español, como que después con el póster ganador estará una asistencia para la traducción en inglés si es que es necesario. Hay detalles ya, obviamente que por temas de tiempo ya no los voy a poder compartir. Sin embargo, recuerden que, como dijo Gaby, la Sociedad Ecuatoriana de Estadística va a dar soporte a lo largo de todo este proceso, ¿sí? Y que de mi parte, pues, solo me queda pues agradecer a la Sociedad Ecuatoriana de Estadística por este apoyo y con esto pues concluyo mi presentación. Listo, Sergio, muchísimas gracias. Les damos paso acá en el chat por si tienen preguntas. Una de las preguntas era si tiene que estar en inglés. En principio no, lo pueden hacer en español y ya nosotros nos encargamos de realizar la traducción.